Bueno, voy a pedir a la gente de la organización que podamos convocar a las personas que todavía están en el refrigerio, que puedan ir entrando al salón, por favor. Un poco para ir cumpliendo con los horarios que tenemos en el programa. La sexta sesión y última de la jornada se han conformado los grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo han tenido preguntas orientadoras, justamente que permitían o han permitido proveer algunos componentes clave para justamente la consolidación de un marco para los marco de referencia para los enfoques metodológicos en el tema del costeo. Entendemos que cada grupo de trabajo ha designado una persona que va a hacer la presentación de los resultados a los que han llegado estos grupos de trabajo. Entonces, me gustaría invitar a esas personas que han sido designadas por cada grupo de trabajo para que puedan pasar a la parte de adelante y poder hacer una divulgación, una difusión de los resultados que ha obtenido el grupo. ¿Cuáles son las otras personas designadas? Bueno, entonces
¿Ustedes tienen una organización propia ahorita? ¿Quién va a empezar con la...? ¿Están listas? ¿Ready? So in our group, the answer to the first question, what are the partnerships that are essential for effective costing of gender equality priorities, and what approaches to partnership building have been most effective? So we consider that this partnership with the authorized ministry, Ministry of Social Policy, Ministry of Finance, Ministry of Economic Development, donors, development organizations, civil society, partnership. De las esferas donde los ejercicios de costo han sido implementados, como también los objetivos de los ejercicios y sobre los enfoques. Entonces el primer enfoque puede ser formal, quiere decir que la forma de crear una asociación tiene que ser a través de la firma de un convenio de cooperación o de trabajo en conjunto y en formas más formales en la consulta con reuniones de expertos, etcétera. Y el segundo enfoque es la división de labores, quién va a ser responsable porque este tipo de enfoque, a quién pertenece el ejercicio de costeo. En algunos países, por ejemplo, en Kirguistán, la apropiación, la propiedad de las mujeres. En otros lugares, las iniciativas vienen de la sociedad civil. Entonces, con relación a la segunda pregunta, han sido tomadas en consideración las aplicaciones políticas para poder definir la intervención y las políticas a costo. Con relación al contexto técnico, consideramos que la naturaleza de la formación de presupuestos lineales, niveles de presupuestos que son simplificados, el sistema de presupuestos en 2 niveles, 3 niveles a nivel municipal, etcétera. Con relación a los contextos políticos, tiene la existencia de una legislación apropiada, una voluntad política, estrategias, desarrollo nacional, planes de acción de igualdad de género, transparencia en los presupuestos locales y nacionales, el acceso a la sociedad del presupuesto. Con relación a la estrategia, consideramos que es documentos estratégicos como las estrategias de desarrollo del país, que son convenciones ratificadas y otras obligaciones internacionales, consiguiendo el consenso público en las prioridades más importantes. Entonces, con relación a esto, cómo vamos a integrar los costos dentro del presupuesto, y hay muchos desafíos. Instrucciones con la respuesta de presupuestos, desarrollar medidores de rendimiento para abogar para los resultados, hacer una evaluación de las perspectivas. Danke. Necesita ser formalizado este proceso a través de la legislación, de las fortalezas y capacidades de la capacitación de funcionarios públicos y a través de consultorías y otras cosas. El desafío principal para nuestra mente es que realmente no haya una falla entre la voluntad política y las entidades gubernamentales. Las normas patriarcales que están queriendo renovarse, la radicalización de la sociedad, presencia de estereotipos de género, falta de memoria institucional en la sociedad
y de las naturalezas multisectoriales en las políticas. También la falta de armonización y de vínculos entre varios documentos estratégicos. Y en relación con la mitigación, es a nuestro una responsabilidad de presupuestos, advocacia, cambios en la legislatura, construir las capacitaciones de servicios civiles y la reconstrucción de estereotipos a través de medios, educación, Internet y otras fuentes de información. Entonces, con relación a esta pregunta, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en las metodologías de costo y cuáles son los elementos esenciales de este ejercicio de costeo? Para nuestra opinión, no existe una metodología universal. Consideramos que el contexto de la metodología depende de los objetivos que queremos lograr. De que las planificaciones como herramienta para movilización de recursos, de poder encontrar las brechas financieras para poder implementar las políticas. ¿Y qué es efectivo? Poder identificar los objetivos de costeo, quiere decir, qué es lo que hay que costear, por ejemplo, la población o los grupos a ser identificados, que también son muy importantes, y identificar cómo obtener la información requerida. La disponibilidad de socios y metodologías que son ejercicios relevantes y experiencia en el soporte de sociedad civil de de la igualdad de género y el mapeo de actores dentro de la implementación de las prioridades a nivel de país. Y a través de género, con relación a la última pregunta, ¿qué es lo que se mantiene después del framework, el marco del 2015? Tomando en consideración el hecho de que el desarrollo de muchos países no pudieron hacer las implicaciones, conseguir las metas del milenio, es esencial de poder hacer el costeo de las acciones que no fueron tomadas referente a cumplir los objetivos del milenio, establecer las nuevas metas con relación de los programas del milenio, considerar las metas de desarrollo para el milenio deberían ser cumplidas y deben ser implementadas. The Hispanic, respondimos en conjunto, después nos dividimos en dos grupos, pero la primera pregunta fue respondida en conjunto y tenía que ver con las alianzas esenciales para el costeo efectivo de la equidad de género. La respuesta ahí tenía como 3 niveles, ninguno tenía más nivel de relevancia que el otro, simplemente que se identificaban como 3 actores o grupos de actores. Por un lado, los que tienen que ver con la rectoría de las políticas, tanto de igualdad de género, dado que es el costeo de políticas de equidad de género, y de también las personas vinculadas a los presupuestos y la planificación presupuestaria, y por otro lado, los que tienen que ver con las políticas sectoriales, en caso de que sea una política específica, por ejemplo, vinculada al sector salud o educación, seguridad social, etcétera. O sea, este actor sectorial podía estar o no en función de qué es lo que se va a costear, pero claramente los que son rectores en políticas de igualdad de género y los que tienen que ver con la cuestión presupuestaria y planificación siempre deberían de ser tenidos en cuenta en las alianzas, y ahí se pensaba que las alianzas tenían que estar tanto definidas a nivel técnico como a nivel político, o sea, no solo aquellos que políticamente van a estar afín o no de lo que se esté proponiendo, sino también los equipos técnicos que son los que hacen los ejercicios de costeo o proveen la información o tienen afinidad, ambos como grupos esenciales a tener en cuenta. Después el otro grupo de actores son los que tienen información y conocimiento sobre, por ejemplo, se hablaba de la demanda, en el caso de políticas que van a llegar a nivel territorial, la importancia de que los gobiernos locales también estén incluidos dentro de estas alianzas porque son los que van a poder dar mejor conocimiento y pueden tener información a proveer. También las instituciones de gobierno que tengan información útil para el costeo que se va a realizar. Los institutos de estadística se nombraba como algo en particular que también muchas veces tienen información útil para estos ejercicios de costeo. Y
las fuentes de financiamiento para el costeo, que en este caso se pensaba, bueno, cómo la cooperación internacional ha ayudado y ayuda en muchos países a desarrollar estos ejercicios de costeo. Y el tercer grupo estaba vinculado a la sociedad civil, tanto en las instancias que tienen que ver con la incidencia desde un primer momento, cuando se piensa que hay que desarrollar un plan de igualdad o una política que favorece a las mujeres o a la equidad de género, y también en las instancias de monitoreo, o sea, es al inicio, durante el proceso y también con posterioridad a él, cuando se definió que la política se va a desarrollar, se definieron los recursos, pero hay que controlar que se haga. Perdón. Y después había una pregunta sobre los abordajes más efectivos para la construcción de estas alianzas. Y ahí se consideró que hay distintos tipos de alianzas justamente en función del momento, la etapa en que esté el ejercicio de costeo. Que había un primer momento donde la alianza con la sociedad civil era importante, siempre, porque a veces es difícil llegar a los niveles de gobierno, y la sociedad civil demandando es un actor esencial, y que durante el proceso de costeo el Estado pasa a tener un rol más preponderante, pero nunca la sociedad civil deja de estar, ¿no? Pero sí como que había distintos niveles de relevancia en términos de alianza según el momento que se está del ejercicio de costeo. Y bueno, y a su vez la importancia que se ha mostrado en muchos ejercicios de crear mecanismos de articulación o comités donde participe sociedad civil, los técnicos de los distintos ministerios, los que tienen que ver con la igualdad de género, etcétera. O sea, cómo ese instrumento podría siempre ser tenido en cuenta como algo útil para apoyar el ejercicio de costeo. La pregunta 2. Bueno, entonces el otro grupo, cuando ya nos dividimos, respondimos a la pregunta 2 sobre los elementos de contexto que deben ser tomados en cuenta para las intervenciones, definir las intervenciones, los planes a las políticas que costear. Y veíamos que existen dos tipos de elementos de contexto diferentes. Unos que son permanentes, es decir, que siempre vamos a tener que tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar los ejercicios de costeo, como por ejemplo surgían el sistema de administración financiera, el sistema de planificación. Cuando uno inicia un ejercicio de costeo tiene que mirar ese sistema y analizarlo y para ver y conocer cuáles son las posibilidades reales o las potencialidades de incorporar después los elementos costeados en esos sistemas. Después está el marco de prioridades de desarrollo de país, si existe una agenda, una estrategia nacional de desarrollo, o cuáles son, digamos, los temas que el país ha priorizado como parte de su agenda nacional, cuál es el marco regulatorio tanto nacional como internacional que ampara la igualdad de género y los derechos de las mujeres, y basarnos en el marco de derechos, y dentro de estos cuáles también han sido de alguna manera priorizados por la agenda política. Y como otro de los elementos de contexto permanente surgía siempre el análisis de los recursos existentes o de los presupuestos para conocer qué se está haciendo, ¿no? Entonces, y después siempre surgen elementos de contexto coyunturales, muchos salieron en las experiencias que se presentaron hoy, como puede ser el determinado momento que se aprueba una ley, una nueva propuesta, un nuevo plan, entonces surge la necesidad de costear. También por otros motivos distintos pueden surgir temas prioritarios en la agenda, más allá de una aprobación de una ley, y hay que tener en cuenta cuáles son en ese momento, en esa coyuntura también, no solo las prioridades nacionales, sino las prioridades sectoriales, qué está haciendo cada sector y cuál es prioritario. La existencia de una voluntad política y también sobre todo de un compromiso político que va más allá de la voluntad con la igualdad de género, como si existe o no esa voluntad y ese compromiso es un elemento de contexto fundamental para saber cómo podemos llevar adelante los ejercicios de costeo. Y no solo para llevarlos adelante, sino también para que después los resultados tengan algún tipo de impacto y sean implementados. Otro tema fundamental que hay que analizar como parte de la coyuntura, del contexto y de la coyuntura, es las capacidades institucionales existentes, ¿no?, de las distintas instituciones o de las distintas alianzas con las que vamos a tener que establecer, digamos, acuerdos.
y su capacidad, y la capacidad de algunos de estos actores, como puede ser el propio mecanismo de la mujer, que debe impulsar estos procesos, también para articularse con otros actores. Y finalmente, como otro de los elementos de contexto coyunturales, pero que es muy importante tomar en cuenta, es la existencia de un trabajo de base social, digamos, si existe un trabajo de incidencia, un trabajo de presión social, desde las propias organizaciones sociales y en este caso de mujeres, y cuál es, digamos, su potencialidad, su capacidad para incidir y para después promover que simplemente los resultados. Esto respecto a la pregunta del contexto, la pregunta 2. Vuelvo a pasar micrófono. Bueno, bien, la pregunta 3 refería entonces a cómo integrar el costeo de las políticas a intervenciones para la equidad de género en los presupuestos nacionales de planificación y presupuestación, cuáles son los principales desafíos y las estrategias para superarlos. Ahí la respuesta que dábamos, que es muy coherente con la respuesta que dan ustedes a la pregunta 2, tenía que ver con esto de que tiene que existir un marco legal que es el que permite vincular el costeo de la política con el presupuesto. O sea, un marco legal que se pueda llamar ley de plan de acción, plan de igualdad, o una ley de algo en particular, como ahí veíamos lo de las licencias u otras, y que eso es lo que va a implicar después que se haga un costeo que debe ser necesariamente integrado al presupuesto. Si no existía ese marco legal, como que se entendía que no necesariamente iba a ser integrado el costeo al presupuesto. Y que los desafíos que podían pasar es que después, más allá de que esto estuviera integrado, hubiera falta de voluntad institucional, que marcaban algunos compañeros por su experiencia, que a veces, por más que esto sea una ley, algo que se debe integrar, después había problemas, ¿no?, vinculados como a las políticas sectoriales, de que lo incluyan o no en función de sus intereses o sus prioridades. Y a su vez el otro desafío era cómo integrar lo que plantearon ustedes de los diferentes clasificadores entre presupuestos y planes de desarrollo y los planes vinculados con la equidad de género. Entonces ahí se planteaba que, bueno, que algunas estrategias que se identificaban para superarlos eran incluir estos temas en la formación que se da a funcionarios públicos, que en algunos países existen escuelas que forman a gestores públicos, o en las capacitaciones que se dan para los planes vinculados con la igualdad, etcétera, o sea, incluir la importancia de este tema y después a su vez incluir cómo en la normativa, cómo se van a vincular estas cuestiones que tienen que ver con los registros presupuestarios por un lado y con los planes para la equidad de género por otro. O sea, que eso debería estar ya definido en la normativa y esa era la forma de superar el desafío de cómo integrar uno con otro. Y yo sigo con la pregunta 4. La pregunta 4 tuvimos un poco menos de tiempo, entonces tiene que ver con las lecciones que podemos aprender acerca de la aplicación de las diferentes metodologías de costeo y los elementos esenciales de un ejercicio de costeo efectivo. Las respondimos como en conjunto, y tenía que ver con esto de que el ejercicio de costeo siempre tiene que ser un ejercicio complementario a un análisis de presupuesto sensible al género. O sea, uno debería de conocer el presupuesto y no hablar de un ejercicio de costeo de política sin tener este conocimiento previo. Y también analizar e identificar cuáles son las fuentes de ingreso, ¿no?, y cuáles serían las fuentes de ingreso que se podrían recurrir en caso de que fuera necesario ampliar el presupuesto. También que la aplicación de la herramienta va a depender de lo que se quiera costear y que debe incluir esta integración de la herramienta del costeo con los planes. O sea, que no es única, ¿no?, sino que es algo que va a ser en función de lo que se busca costear, pero que debe siempre existir esta forma de vincular estas herramientas con los planes. Y al momento de costear, conocer el marco de todo lo que se precisa para costear y conocer con qué información se cuenta. O sea, un poco lo que también plantean los compañeros de qué es lo que se requiere previo a realizar el ejercicio de costeo. Bueno, y finalmente, de cara a la importancia del costeo de la igualdad de género en el contexto de la discusión del marco de desarrollo post-2015, lo que conversamos en el grupo es que, por un lado, los ejercicios de costeo nos ayudan a demostrar que siguen existiendo brechas de desigualdad y que, por tanto, sigue siendo necesario trabajar en la igualdad de género y sigue siendo un tema relevante para la agenda de desarrollo. Entonces, el costeo nos ayuda, aunque sea a nivel local, pero también puede ser enfocado a nivel global, para hacer ese análisis de la situación y demostrar que sigue siendo necesario trabajar por la igualdad de género porque siguen existiendo brechas.
Por otro lado, el costeo ayuda a concretar intervenciones, definir el para qué y el por qué significa invertir en igualdad de género, y en este sentido el costeo nos ayudaría a definir y a plantear metas de mejor manera en la agenda post-2015, porque una de las grandes discusiones en los antiguos objetivos del desarrollo del milenio es que eran unas metas que para unos países eran realistas, para otros no. Entonces el costeo nos ayuda a aterrizar en metas realistas, por lo menos a nivel de cada país, o a plantear cuáles podrían ser unas metas realistas en una agenda global. Por otro lado, el costeo también permite a los gobiernos tomar decisiones con información, cuando vayan a discutir la agenda, a qué se están comprometiendo, cuánto esto les puede suponer en términos de financiamiento y cómo también esto puede ayudar a discutir o a afinar los mecanismos de financiamiento de la agenda post-2015, ¿no? Que pueden venir por un lado por la cooperación, pero también veíamos que en esa agenda post-2015 es fundamental incorporar la discusión sobre las reformas tributarias y las reformas fiscales que se necesitan para financiar la propia agenda de desarrollo post-2015 y levantar mayores recursos domésticos y no solo de la cooperación internacional. Y finalmente, bueno, en la medida en que el costeo se mira en un contexto más amplio y de los países, el costeo también nos permite mirar hacia qué modelo de desarrollo o a qué tipo de desarrollo queremos plantear, ¿no? Y cómo eso nos puede brindar insumos para la discusión de la Agenda 2015. Ese es otro tema que surgió fuertemente al hilo un poco de la presentación que hizo Bolivia el primer día, pero que en todos los países se cuestionaba si queremos definir una agenda de desarrollo post-2015, de qué desarrollo estamos hablando, ¿no? Eso. Aquí finalizaría el grupo español. Muchas gracias. Tengo el gusto de presentarles el informe del grupo francófono compuesto por los representantes de Marruecos, Ruanda, Senegal, Bolivia y Haití. La presidenta era la representante de Ruanda. Y voy a presentarles ahora el informe de nuestro grupo. Sobre la primera pregunta, ¿cuáles son las alianzas esenciales para el costeo efectivo de la equidad de género? Hemos salientado los puntos siguientes. A nivel sectorial, las células género en los ministerios sectoriales deben existir o ser creadas. Los planeadores y los responsables del presupuesto tienen que participar de esas alianzas. Luego tenemos la sociedad civil, que puede ejercer presiones sobre el gobierno en el sentido de mayor equidad entre los géneros y la existencia de estadísticas. Esos son los 4 puntos. A la pregunta de cuáles son las mejores maneras o más efectivas para la construcción de alianzas, hemos respondido que necesitamos grupos multisectoriales. La segunda pregunta, ¿qué elementos políticos, técnicos y estratégicos se han tomado en cuenta para definir qué intervención, plan o política costear? Contestamos que debemos disponer de una constitución, de convenciones y de un marco nacional para aplicar las políticas y las estrategias. Luego hemos visto que no basta con la voluntad política y un cuadro nacional legal para poder concretizar esos compromisos. Poner en marcha estrategias y planes nacionales. Finalmente, necesitamos tener datos estadísticos desagregados, útiles, fiables,
divididos por sexo y edad. El aporte potencial de las mujeres para poder ver el impacto potencial sobre las mujeres. La tercera pregunta era, ¿cómo se pueden integrar el costeo de políticas e intervenciones en los procesos nacionales de planificación y presupuestación? Para integrar esos cálculos, esos costeos, tenemos que introducir la dimensión género en las políticas sectoriales, en el marco presupuestario, en las prioridades que están previstas. Integrar también los programas sectoriales específicamente orientados al género, consolidar la capacidad de los técnicos y de los economistas que se ocupan del presupuesto para que se sensibilicen mejor a la importancia del género en los presupuestos. Y disponer de un guía sobre el cálculo de costos para darnos un instrumento fácil de utilizar. Los centros de decisión estratégica del gobierno y de los diferentes donantes. Debemos implicar a la sociedad civil, dado el papel importantísimo que ella juega en la integración del género a las políticas. La sociedad civil puede influenciar al gobierno para que adopte las medidas, los resultados del costeo, como ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son los desafíos y las estrategias para resolver los problemas? En términos de desafíos, hemos notado dos: las resistencias culturales y el sistema patriarcal, así como el peso de la tradición, porque en algunos países la gente tiene dificultad en evolucionar y asumir la cuestión del género. En relación a las estrategias, hemos propuesto las siguientes. Debemos desarrollar y divulgar los instrumentos que integren a la dimensión de género, sensibilizar a nivel más alto hacia abajo. Necesitamos comunicar lo más posible y las mujeres deben tener acceso y participación en las instancias de decisión. La cuarta pregunta, ¿qué lecciones podemos aprender acerca de la aplicación de diferentes métodos de costeo? ¿Y cuáles son los elementos esenciales de un ejercicio de costeo efectivo? Las lecciones aprendidas a lo largo de estos 2 días nos ayudaron a entender que debemos definir primero las prioridades para integrar la igualdad entre los sexos, pero eso de manera participativa, haciendo participar el conjunto de los actores. Segundo, se necesita un proceso político y técnico multisectorial y una respuesta que movilice las competencias pluridisciplinares. En cuanto a los elementos del contexto, se necesitan elaborar presupuestos, programas basados en resultados, asociando un sistema de monitoreo y de evaluación de los resultados y del impacto sobre las mujeres. La quinta pregunta, ¿cuál es la importancia del costeo para la equidad de género en el contexto del marco de desarrollo post-2015? Dijimos que debíamos utilizar los resultados del costeo para convencer a los jefes de gobierno de manera que se reserve un presupuesto suficiente para resolver las cuestiones de género, así como convencer a los donantes reservando un porcentaje mínimo dentro de los proyectos y programas destinándolos al género a nivel de planificación y de presupuestos que tengan en cuenta la dimensión de género. También tenemos que utilizar los resultados del costeo para mostrar los costos relativos económicos y o sociales de integrar la igualdad entre los géneros comparado o las consecuencias de no incorporar esos costos y los costos que derivarían de ello.
Finalmente, dado la creciente merma de los recursos financieros, debemos esforzarnos por tener un gasto cada vez más efectivo en términos de resultados. Ese fue el trabajo del grupo francófono. Muchas gracias. We will present the work of the English speaker. Hablar sobre los, claro, en inglés, y tratamos de responder las preguntas, 5 preguntas principales, y basado en el conocimiento que ha sido diseminado. Y en esta conferencia nosotros nos hemos dado cuenta que a pesar de que hay diferentes metodologías y herramientas que fueron utilizadas en diferentes ejercicios de costeo, pero hay ciertas leyes comunes que todo el costeo, todos los ejercicios de costeo han compartido. Por ejemplo, el tema de los socios estratégicos. Entonces, ¿cuáles son los socios que son esenciales para el costeo efectivo en igualdad, y cuáles serían los enfoques para poder han sido los más efectivos? Podemos decir que no hay ningún ciertos enfoques que podría ser considerado como que más efectivo con relación a los socios, pero en general sabemos que los casos que han sido presentados, que los ejercicios de costeo deberían ser hechos en una forma participativa y no pueden ser separados de los otros niveles o otros de los socios principales. Entonces, en general, como que nos hemos dado cuenta que debería tener algún ministerio de tomar el ejercicio para asegurarse de que todas las sinergias están entre todas las partes interesadas, puede ser dentro del contexto del país, si es que hay a través del misionero, a través de planificación, y adicionalmente para poder involucrar los ministerios de las organizaciones civiles, de los grupos feministas, donantes, comunidades donantes, representantes, y también los expertos locales. Esto puede asegurarnos de que el proceso de consulta, mientras se desarrolla el ejercicio de costeo, está en el lugar donde tiene que estar, y eso es como que parte de un consenso de poder identificar las prioridades, de poder darles toda la oportunidad que se puedan abordar en este proyecto, y por eso poder ver una mejor implementación. La segunda parte de la pregunta son los enfoques para poder lograr una cosa más efectiva, y esencialmente es asegurar que todos los textos están desde el inicio para que podrán haber hecho el proceso, y también para tener una necesidad para una nacional para poder ver los procesos y informar a todos y compartir con todas las partes interesadas el progreso del proceso, y para poder ver la disponibilidad de datos, como algunos países han demostrado, que han mostrado durante el ejercicio de costeo. Entonces, la disponibilidad de datos es una parte esencial. El trabajo de abogar también es necesario a nivel nacional. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los políticos técnicos y estratégicos que necesitan ser tomados en consideración para poder definir cuál intervención plano política debería ser costeada? El momento político debe ser, número uno, debe ser asegurado. Y los indicadores nacionales que muestran problemas de género en algún tipo en un sector deben ser llevados a cabo a través de un ejercicio, y para poder analizar la situación, para mejor poder identificar brechas y poder identificar también las prioridades, y definidos